Amigos, estamos contentos nuevamente de reencontrarnos por Facebook Live, conectados por ahora por las redes sociales. Saludamos a todos los que ya están conectados, a los que se van a conectar. Estamos contentos porque hemos comenzado un mes nuevo. Cuando se comienza un mes nuevo, se comienza con todo un mes de esperanza, de fe, de confianza, así como fueron los meses que estamos transitando, los primeros 4 meses del año. Pero hoy estamos en el quinto mes, un quinto mes que representa al mes de mayo. Y hay una palabra para este mes, hay una palabra como hubo para cada mes del año. Tenemos cubierto todo el año con una palabra profética y vamos a querer poner el fundamento esta mañana
en este horario especial de las 10 de la mañana. Comenzamos con esta alabanza Abba, ese vocablo tan pequeño pero que significa tanto, ¿no? Es Abba Padre, nuestro querido Padre Celestial, nuestro amado Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Así que agradecemos al Señor por este día, por este nuevo mes. Y en este nuevo mes hay una palabra, como te dije, y que vamos a ir administrando a lo largo de todo el mes de mayo. Y yo quiero poner el fundamento como cada mes, abriendo el mes, porque este mes es mes para consagrarse. Mayo será un mes especial para la consagración. Y qué palabra tan profunda y tan importante para la vida del creyente. Consagrarnos. Yo quiero darte la definición de la palabra consagración, que es consagrarse para Dios. La palabra consagración viene de una palabra en el hebreo Kidash. Significa acto o ceremonia por el que se aparta a una persona o un lugar para la adoración y el servicio a Dios. Como por ejemplo que hemos estado leyendo el libro de Éxodo, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, separados para el sacerdocio, allí en el libro de Éxodo. También la palabra consagrado significa la dedicación de alguna cosa o persona para un propósito sagrado. Y también la palabra consagrar o consagración significa separar para Dios, dedicarlo a Dios. Y esta palabra tiene muchos sinónimos. Cuando hablamos de consagración, hablamos de santificación, hablamos de separación, de dedicación, hablamos de decisión, porque nosotros tiene que haber una decisión para consagrarnos. Yo decido consagrarme para Dios, apartarme para el Señor. Yo decido santificarme para Él y permitirle que el Espíritu Santo me santifique en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. La santificación comienza de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 le dice a la iglesia que nosotros debemos santificarnos en espíritu, alma y cuerpo para guardarnos irreprensibles para la venida del Señor. Entonces la santificación, la consagración es algo muy importante en la vida del creyente. Y yo quiero leerte en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, lo que Pablo habla acerca de la consagración o acerca de la santificación. La palabra consagración también es limpieza, limpieza, es pureza. Y Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta a su hijo en la fe y le dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande, le dice Pablo a Timoteo, le enseña, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también hay de madera y de barro. Algunos serán usados para usos honrosos, pero otros para usos viles. Y versículo 21 dice: así que, dice el apóstol Pablo, así que si alguno se limpia, se consagra, se purifica, se santifica, se aparta, decide apartarse para el Señor, para ser un instrumento de honra dentro de la casa del Señor. Y vos sabés que nosotros tenemos que estar preparados, santificados y consagrados todos los días para Dios. Y vos podrás decir, pero bueno, eso es más bien para los que sirven al Señor o para los que tienen un llamado ministerial. No. Es para toda su iglesia, para todos nosotros sus hijos. Seas siervo o seas miembro. ¿Por qué? Porque es como cuando los instrumentos quirúrgicos están en una mesa de operación. El cirujano no solamente esteriliza, porque esterilizar es pasar por fuego, sería como una santificación, como una purificación. El cirujano no solamente esteriliza el bisturí, porque dice, bueno, es lo que voy a usar. No, todos los instrumentos quirúrgicos son
esterilizados, son purificados y pasados por fuego, colocados en un horno por fuego, alta temperatura para purificar, para limpiar, para que ningún microbio quede en esos instrumentos que van a ser usados en una operación. Y el cirujano con el equipo médico, cuando está en el quirófano, tiene ahí la enfermera quirúrgica, la que es encargada de alcanzar los elementos. Y el cirujano sabe que todos esos elementos, esos utensilios están esterilizados, están purificados, están limpios, están en su estado de pureza para ser usados, porque él no sabe en el momento de la operación, quizás hay alguna complicación y necesita usar un instrumento que él no tenía pensado, pero ahí están en la mesa de trabajo, ahí están en la bandeja quirúrgica, todos preparados, todos esterilizados, todos purificados, porque en cualquier momento el cirujano podrá usar ese utensilio. Iglesia amada, tenemos que consagrarnos cada día para nuestro Dios, porque nosotros dice en una casa grande, casa de Dios, puerta del cielo, congregación donde asistas, templo del Señor donde asistas, lugar de adoración donde le adores al Señor, tu casa, la iglesia, donde tú tengas un encuentro de intimidad con el Señor. Ese lugar tiene que estar consagrado, ese lugar tiene que estar santificado, mi vida tiene que estar santificada, mi corazón tiene que estar santificado, mi espíritu tiene que estar santificado y consagrado para el Señor. Y Pablo dice así que si alguno se limpia, se purifica, se consagra en estas cosas, será instrumento para honra, aleluya, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El problema está que a veces hay gente que quiere ser útil para el Señor, hay gente que a veces quiere estar dispuesto para toda buena obra, pero a veces falta la parte de la consagración, consagrarse más para nuestro Dios. Y Pablo, nótese que le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿y de qué cosas se refería el apóstol Pablo? ¿De qué cosa le estaba aconsejando a Timoteo? Porque quiero decirte que el consejo también es parte de la consagración. ¿Cómo, pastor, el consejo es parte de la consagración? Sí, porque cuando uno toma los consejos, Pablo le estaba aconsejando a Timoteo como un padre. Pero si alguno se limpia de estas cosas, y cuando uno obedece al consejo dado por Dios, te llevará también a la consagración. Porque harás lo que Dios quiere que hagas, y lo harás como el Señor quiere que lo hagas. Y eso te llevará a un grado de consagración para el Señor. Por eso no menospreciemos el consejo, no menospreciemos lo que Dios nos habla por su palabra. Y Dios viene hablando en este tiempo profundamente a nuestras vidas. Cada reunión, cada encuentro con Dios es una palabra directiva, direccionada por el Espíritu de Dios a nuestras vidas, para vivir una vida como a Dios le agrada y como Dios quiere que vivamos. Y si vos lees todo el capítulo 2 de 2 de Timoteo, te vas a dar cuenta de qué cosas hay que limpiarse. Si tú lees hacia arriba y hacia abajo de este contexto del versículo 20 y 21, te vas a dar cuenta por qué Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas. Yo te hice algunos de los resumen, pero quiero que después lo leas vos detenidamente. 2 de Timoteo capítulo 2. Pablo le dice que se tiene que limpiar, y la iglesia se tiene que limpiar, y nos tenemos que limpiar, consagrar en cuanto a la infidelidad a Dios. Sé fiel, le dice Pablo, no seas infiel. Y el Señor nos vino hablando en este año 2021 que la base fundamental de este año será la fidelidad a Dios. Estamos acercándonos a la mitad del año 2021. El mes próximo estaremos cumpliendo el primer semestre de este año. Y el Señor nos habló para el mes de junio. Mira, ya estamos en mayo, pero ya estamos proyectándonos para junio. Nos habló victoria por medio del marchar. Pero antes de comenzar a marchar el mes próximo, miraremos hacia atrás, decía el Señor, de cuánto fiel hayamos sido a Dios, para ver que algo sucedió en nuestras vidas.
Por eso este mes de mayo es tan importante. Quiero poner este fundamento en este primer día de culto del mes de mayo. Consagrémonos, iglesia. Pablo le dice, limpiate y límpiese la iglesia, conságrese contra toda infidelidad a Dios, contra toda contiendas, que son contiendas, peleas, pleitos, discusiones que a veces no valen la pena perder tiempo, de palabras inútiles, y hemos visto el mes pasado acerca de las palabras inútiles. Limpiate de la maldad y sobre todo le dice, límpiate de las pasiones juveniles. Timoteo como joven, como aquel pastor joven, Pablo como padre le decía, limpiate cada día de las pasiones juveniles, consagrate para mí, consagrate para mí. Y muchos dicen, bueno, pero yo me consagro mediante la oración. No solamente mediante la oración. Eso es uno de los requisitos. A través de la oración va a venir la consagración a Dios. Pero hoy veníamos meditando con el equipo, mientras veníamos hacia aquí, Casa de Mir. Decimos que muchas veces la gente dice que ora, pero lo que hace es presentar peticiones. Padre, te pido, Padre, dame, Padre, te presento, Padre, tú sabes. Pero no hay una oración, porque orar es hablar con Dios, es conocer el corazón de Dios, es estar en ese tiempo de intimidad para poder oír los latidos de su corazón. Es para no solamente hacer un petitorio, sino darle adoración, darle alabanza, porque este mes también, el mes de mayo, es victoria por medio de la alabanza como guerra espiritual, como arma espiritual, extrema alabanza, extrema adoración. Consagrarse no solamente es hacer oraciones de petitorios, sino es humillarse y rendir nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo primero que yo tengo que hacer para consagrarme es tomar una decisión y rendir mi vida a Dios. Segundo, es rendir mi voluntad a Cristo. Y cuando yo rindo mi voluntad, entonces ya no solamente es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No es solamente lo que yo deseo, sino lo que Dios desea. No es solamente lo que a mí me gusta, sino a lo que a Dios le gusta. No es solamente lo que a mí me agrada, sino a lo que Dios le agrada. Rindo mi vida, humillo mi corazón, quebranto mi espíritu delante del Señor, rindo mi voluntad. Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Y después entro en la intimidad, en la comunión, en lo que es la oración. Hablo con el Padre en el nombre de Jesús. Guardo silencio muchas veces y le digo, Padre, habla, que tu Hijo oye. Dime cómo tengo que hacer esto. Yo te presento esto, pero dime cómo hacerlo. Enséñame cómo hacerlo. ¿Te agrada lo que estoy haciendo? Esa es la consagración, eso es hablar con el Padre. Eso es orar y no solamente darle al Señor una lista de peticiones. Porque hay gente que dice, lloro a las 4, lloro a las 5, lloro 1 hora, oro 2 horas por día. Pero simplemente se han presentado delante del Padre para presentarles y demandarles sus peticiones, sus petitorios. Pero se han ido sin oír la voz del Padre, sin que el Padre le diga lo que realmente tenía que decirles en ese día. Por eso consagrémonos, iglesia, en este mes de mayo, el mes de la consagración, el mes de apartarnos para Dios y parte de una decisión. Yo no sé cómo está tu relación con Cristo, yo no sé cómo está tu vida de oración, no de petición, tu vida de oración. Yo sé cómo está la mía, vos sabés cómo está la tuya. En una casa grande hay muchos utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si te limpias de estas cosas, le decía Pablo a Timoteo, si te limpias de estas cosas, entonces serás instrumento útil para honra.
santificado, dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nos consagramos a Dios? Tomando una decisión, rendiendo mi vida, mi corazón delante de Dios, rendiendo mi voluntad a Cristo y teniendo una vida de oración, pero oración profunda, meditación, adoración, alabanza, tiempo con Dios. Habla, que tu Hijo oye. Habla, Padre, que tu siervo oye. Aleluya. Aleluya. Y cuarto, para tener una vida de consagración, tenemos que pasar sí o sí por la cruz. Para consagrarnos al Señor, tenemos que pasar por la cruz. Mira ahí en Lucas 29, 23, el Señor Jesús enseña a sus discípulos y a los que lo seguían. Y le dice en Lucas 9, 23, y decía a todos, no solamente a los discípulos, a todos. Y nos dice el Señor en esta mañana a todos los que estamos oyendo en este momento y los que van a oír luego esta transmisión. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y le decía a todos, a sus discípulos y a los que los seguían en ese tiempo, hoy sería, y le dice a todos sus siervos, a todos sus ministros, a todos sus hijos, y le dice a toda su iglesia en la faz de la tierra, y le dice al ministerio de Mir, y a cada ministerio y a cada casa ministerial que está oyendo este mensaje o va a oír, te dice a vos y me dice a mí en esta mañana el Señor, mediante la voz del Espíritu Santo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra negarse significa decir o rechazar y decir no y rechazar. Cuando yo me consagro, voy a ser uno que va a ir en pos de Cristo. Va a ser uno de ese todo que va a tomar la cruz de Cristo y se va a negar a sí mismo. Y cuando yo me niegue, voy a decir no. ¿No a qué? No al pecado. ¿No a qué? No a la tentación cuando venga. ¿No a qué? No a lo que a Dios no le agrada. No. Hay guerra espiritual que se batallan con un no, simplemente un no. No, esto no me conviene. No, esto lo desecho. No, esto no proviene de Dios. No, esta tentación no voy a ceder. No, me niego, rechazo esta oferta. Rechazo la oferta del diablo. Rechazo la oferta de las luces de colores. Rechazo la oferta de cortar atajo. Rechazo la oferta de la comodidad. Rechazo la oferta de la pereza. Rechazo la oferta que venga a querer engañar mi corazón. No, yo digo no en este mediodía. Yo digo no en esta mañana. Yo digo no. Yo me niego a mí mismo. Yo tomo la cruz de Cristo. Yo quiero ser un discípulo del Señor. Yo me quiero consagrar más para mi Cristo. Yo quiero rendir mi vida para Cristo. Quiero rendir mi corazón para el Señor. Quiero rendir mi voluntad para el Señor. Yo tomo la cruz de Cristo. Me niego a mí mismo y sigo en pos de Él. Hay dos ejemplos que impactan mi corazón. Uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañes allí en Marcos 10, 17 al 20. Meditando en este ejemplo, me di cuenta que no es solamente consagrarnos por un tiempo o cierta área de nuestras vidas, sino que el Señor lo quiere todo. Quiere mi consagración al 100%.
ni al 95, ni al 90, ni al 98, ni siquiera ni al 99%. Él nos quiere una consagración total, que nos consagremos totalmente para Dios. Y eso parte de una decisión, como te dije. Y eso también parte del grado de amor que yo le tenga a Dios. Eso parte desde una convicción del corazón. Porque al tomar la decisión de negarnos, yo te puedo asegurar, iglesia, que van a venir ofertas. Y van a venir ofertas de muchas maneras y de muchas formas. Y la oferta toma muchas formas y muchas maneras. Y ahí tendrás que estar. Ahí te encontrarás, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Entre lo que hago para Dios y me consagro para el Señor, o lo que en la oferta me habla y me dice que eso será mucho mejor. Porque ahora por este ejemplo lo vamos a ver. Un ejemplo claro de la palabra. Es un encuentro del Señor con alguien. Un encuentro y unas palabras de parte del Señor que determinaron el corazón de este varón. Ahí en Marcos 10:17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto se trata del joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y se arrodilló delante del Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19 de Marcos 10, el Señor le responde: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, este joven le responde. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno, qué bueno. El joven no adulteraba, el joven no había matado, el joven no había robado, el joven no había levantado falso testimonio, el joven no había defraudado, el joven honraba a su padre y honraba a su madre. Todos estos mandamientos lo he guardado desde mi juventud. Pero versículo 21, y esa es la clave. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Y acá me quiero detener, ¿sabes? Porque el Señor, yo le decía: Señor, ¿cómo mirando? Lo miraste y lo amaste a la vez. Y el Señor me dijo: porque yo sé todo lo que hay en el corazón del hombre. Y aún sé la decisión que va a tomar antes que la tome. Porque yo soy el Dios omnisciente, que todo lo siente y todo lo sabe. Por eso David en el Salmo 139 decía: Señor, antes que la palabra esté en mi boca, tú la sabes, porque tú conociste mis pensamientos. Aleluya. El Señor no solamente sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que pensamos, y el Señor sabe lo que le vamos a responder antes que le respondamos. Qué tremendo. Por eso el Señor sabía lo que este varón le iba a responder. Por eso Él dice que lo miró y le amó y le dijo: una cosa te falta. Vos no estás consagrado totalmente, hijo. Estás muy bien y es verdad, estás guardando todos estos mandamientos, pero falta algo en tu corazón. Y lo que falta es que tú me consagres tu corazón la parte de la avaricia y de la mezquindad que yo sé que hay en tu corazón. Que yo sé que hay en tu corazón. ¿Viste cuando vos alguna persona te dice o te han preguntado: ¿necesitas algo?
pedime, ¿necesitas algo? Y vos quizás ante la necesidad y ante la insistencia le decís, sí, mira, necesito esto, esto y esto y esto. Y la otra persona pensaba que era una sola cosa que ibas a necesitar, pero al ver la lista, dice, esto es demasiado. Esto es demasiado. Si bien quizás pueden acceder a responder a esa necesidad, pero se encuentran con la sorpresa que no es una sola cosa lo que tú le estás pidiendo, son quizás varias cosas que estás necesitando. Y esa persona te lo pregunta una vez, pero no te lo pregunta nunca más, porque sabe que si te lo pregunta, no solamente le vas a dar un ítem de esa petición o de esa necesidad, le vas a pedir las cosas que realmente estás necesitando. Y eso habla de la avaricia y la mezquindad del corazón. Por eso Jesús conocía el corazón de este joven. El Señor sabía que él guardaba los mandamientos, pero que había un área de su vida que no estaba consagrada, rendida para Dios. Y era el área de la avaricia y la mezquindad de su corazón. Y como apóstol nos damos cuenta por lo que él responde y por lo que el Señor le dice a sus discípulos. Pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. No es que el Señor lo iba a dejar sin nada, pero el Señor sabía todos los bienes que este joven poseía. En otros evangelios deben entender que este varón era un hombre de negocio, era próspero, tenía muchos bienes, tenía un anhelo de seguir a Cristo, tenía temor de Dios, guardaba los mandamientos, pero no estaba totalmente consagrado al Dios del cielo. Porque cuando el Señor le tocó y le descubrió su desnudez y apuntó hacia su debilidad, porque Dios conoce nuestras debilidades, las sabe, las conoce, las ve, las observa, sabe qué área de nuestra vida tenemos rendida a Él y consagrada al Señor, pero también sabe las áreas que todavía faltan rendirlas delante del Señor, sabe dónde está la debilidad. El Señor conocía el corazón de este joven. Ve, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Aleluya. Tomando tu cruz, le dice, porque le hablaba de una negación, le hablaba del negarse a sí mismo, a ver si era capaz de negarse al amor de sus bienes, porque sus bienes, en una parte de su corazón, sus bienes era su Dios. Aleluya. Y quiero anticiparte algo. Otra de las palabras del mes de mayo será derribando los ídolos del corazón. Aleluya. Porque lo hemos enseñado, pero lo recordamos. Muchas veces la gente piensa que la idolatría es solamente adorar una imagen o un Dios falso de madera, de yeso o de foto. Yo quiero decirte que hay gente que muchas veces tiene idolatría dentro del corazón, que no es precisamente a un Dios de madera o un Dios de yeso. Hay otras cosas que están ocupando el corazón antes que el Señor. Hay otras cosas que la gente tiene puesto antes que al Señor, y eso también es idolatría delante del Señor. Y la idolatría es abominación delante de Dios, y la idolatría también será un obstáculo que te hará no consagrarte totalmente a nuestro Dios. En este caso de este joven, era la avaricia, la mezquindad. Él creía estar consagrado totalmente. Por eso el Señor me gusta el trato de Dios con nosotros. Qué diferente es a veces como nosotros mismos nos tratamos unos a otros. Porque el Señor, cuando Él se arrodilló, el Señor ya conocía su corazón. ¿Qué cosa no hay que Dios no lo sepa, iglesia amada?
Yo estoy parado aquí en este altar y en este lugar santo y Dios sabe y conoce todo mi corazón. ¿Qué le puedo ocultar yo a Dios? ¿Qué le puedo esconder al Señor? Si Él lo sabe todo. Él sabía. Por eso el Señor dice que lo miró y lo amó. Pero fue primeramente a lo que sabía que a este joven no le costaba. Los mandamientos guardas, sí, desde mi juventud. No adultero, no robo, no defraudo, no levanto falso testimonio, honro a mi padre y a mi madre. No hay problema, Señor. Califico para seguirte. Califico. No, un momentito, le dijo el Señor. No te apresures tanto. Porque si bien todo lo que dijiste es verdad, yo sé, lo guardas, eres temeroso de Dios, pero solamente falta algo. Falta un área de tu vida a consagrar. Y quizás en este mediodía esa área para tu vida no sea quizás la mezquindad. Quizás tú digas, yo no tengo problema con la mezquindad. Yo he sido libre de eso. Soy una persona generosa. Soy una persona dadivosa. Pero ¿qué áreas habrá todavía que debemos consagrar más al Señor? Y esa debilidad está ahí latente. Que vos sabés, que yo sé, que Dios sabe y que sabemos que hay que consagrarla delante del Señor. Porque eso muchas veces te impide poder tomar la cruz de Cristo, negarte a ti mismo y seguir en pos de Él. Porque este joven, mira lo que le responde. Pero él, en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Hay gente que está todo bien hasta que el Señor le marca en su corazón cuál es el área que le falta consagrarlo para Dios. Yo, por lo que da a entender, o me lo imagino, por el énfasis de los versículos, dice que este joven, yo me lo imagino, vino corriendo. No te olvides que el Señor, la fama de Cristo recorría toda Israel. La misma gente testificaba acerca del Mesías. Decían las maravillas que Él hacía, cómo perdonaba pecados, cómo sanaba a los leprosos, cómo levantaba a los muertos, cómo resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, hacía oír al sordo, hablar al mudo, cómo había multiplicado los panes y los peces y le había dado de comer a una multitud y habían sobrado. La fama de Cristo corría sobre todo Israel, corría sobre las aldeas, corría sobre los pueblos. Todos sentían hablar del Señor. Yo me imagino a este joven cuando sintió hablar de Cristo. Él fue corriendo con una actitud, quizás él quería, anhelaba seguir al Señor. Porque él sabía y decía, yo califico para seguir a Cristo. Yo califico para ser un discípulo de Él. Porque guardo los mandamientos de Dios. Soy temeroso delante del Señor. Pero lo que menos se esperaba, que el Señor le iba a descubrir cuál era el área de su corazón que todavía le faltaba rendir. Yo no sé, iglesia, en esta mañana cuál es el área de tu vida que te falta rendir delante del Señor. Pero este es el mes que Dios nos dará la oportunidad para que de una vez por todas rindas esa área. Rindas esa área de tu vida. Quizás sea tu corazón, quizás sea tu alma, tus sentimientos, tus emociones, quizás sea tu lengua, quizás sea tus oídos, tus ojos, como vinimos hablando acerca de los portones del alma. Aleluya. Quizás sea que tengas que rendir ese corazón que te cuesta obedecer, que te cuesta ponerte bajo la mano de un padre, como nos hablaba el Señor el día jueves. Quizás tengas que rendir esa área, quebrantar el orgullo, quebrantar la rebeldía, quebrantar la prepotencia, muchas veces quebrantar cuantas cosas delante del Señor, aleluya. Pero eso se va a conseguir solamente cuando yo tome una decisión de consagración. Yo decido consagrarme para mi Señor, yo decido rendir mi vida para Cristo totalmente, yo decido quebrantar mi voluntad. Como te decía, no será lo que yo quiero, sino lo que tú quieres primeramente, Padre. No será lo que yo deseo, sino lo que tú deseas para mí. Padre, haré de ti lo que tú quieras que haga, haré de mi vida lo que tú quieres que haga. Así como cuando tú, Señor, oraste en Getsemaní, le dijiste, Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Aleluya.
Aleluya. Anda. Anda. Y eso es lo que yo siento de parte del Señor en esta mañana, la voz del Espíritu Santo diciendo: anda, anda y ve, como le dijo al joven, y conságrame lo que te falta consagrarme. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Anda y ve, y luego toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Oh santo, aleluya. Ramahai Shereme Sara Bahai Eremenei. Oh Rababashara Bahai Shereme Sara Mahai Ereme Samahai. Oh Rebeshara Mahai Ereme Shamahai Ereme Sama. Oh Rabashi Ereme Shara Bahai Ereme Sere Bahai Eremei. Oh Hashem, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y en este tiempo más que nunca nos debemos guardar y resguardar como tú nos ministrabas, más que nunca consagrarnos para Él. Conságrate, iglesia, conságrate, hijo de Dios, varón de Dios, mujer de Dios. Conságrate, joven. Conságrate más, ministro de Dios. Consagrémonos más para el Señor. Tomemos su cruz cada día y neguémonos a nosotros mismos. Neguémonos a los deseos de la carne. Neguémonos a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Neguémonos a los deseos mundanos. Neguémonos a las ofertas que el mundo ofrece hoy. Neguémonos a los engaños del diablo, de Satanás. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos la cruz. Cuando hablamos de cruz, hablamos de crucificar. Y Pablo daba el consejo a la iglesia que debemos crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones, para que nos podamos mantener libres con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Porque cuando vos te consagrás, te mantendrás libre con la libertad que Cristo te hizo libre. Y no estarás otra vez atado a la esclavitud del pecado, al yugo del pecado, sino que te mantendrás con esa libertad con que Cristo te hizo libre de esa esclavitud, de ese yugo de maldad. Porque la consagración hará que tú ames más a Dios y aborrezcas al pecado. Cuando nos consagramos, iglesia amada, de espíritu, de cuerpo, de alma, de pensamiento, ya no vendrán esos pensamientos a querer turbar tu corazón. Ya no tendrás ganas de mirar lo que a Dios no le agrada, ni hablar lo que a Dios no le agrada, sino que tu vocabulario, tu lenguaje cambiará. Como decía el día 30, cuando ministraban las siervas del Señor, porque en tu boca hay un milagro, aleluya. Porque entonces cuando tú te consagres más, sentirás el fuego del Señor, aleluya. Cuando vos y yo nos consagremos más, entonces cada mañana al levantarnos, cada mañana arreglaremos el altar como los sacerdotes y pondremos leña en el altar para que el fuego del Señor se manifieste, aleluya. Seremos como los Elías de los últimos tiempos, seremos como que el espíritu de Elías vendrá también sobre nosotros, aleluya, porque seremos temerosos del Señor. Entonces nos levantaremos como el profeta Elías a desafiar a los profetas de Baal, pero arreglaremos el altar del Señor y ahí pondremos el sacrificio y ahí pondremos la leña y nosotros nos pondremos como sacrificio vivo delante del Señor y ahí proclamaremos el fuego de Dios, aleluya. Ahí diremos: Señor,
Señor, si tú eres Dios, si tú eres Yahweh, si tú eres Jehová, entonces manda fuego sobre este altar y te puedo asegurar que el fuego de Dios vendrá a purificar tu vida, a purificar tu corazón, aleluya. Vendrá a purificar mi alma, vendrá a purificar mi ser, aleluya. Y habrá fuego de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Anda. Yo siento fuerte golpear esta palabra en nuestro corazón. Anda. Anda y ve, como le dijo al joven. Y luego ven y sígueme, tomando tu cruz. Y Dios quiera que tu corazón no reaccione como este joven. Él se fue triste porque tenía muchas posiciones. Y el Señor en el versículo 23 le dice a sus discípulos: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que no tomen una decisión correcta. Cuán difícil será entrar en el reino de Dios los que no tomen la decisión de rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Cuán difícil será entrar en el reino de Dios los que les cueste negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo cada día. Cuán difícil les será entrar al reino de Dios los que amen más los deseos de este mundo que a Dios. Cuán difícil les será entrar en el reino del Señor los que no rindan su rebeldía, su terquedad, su desobediencia al Señor. Cuán difícil les será. Pero bendito aquellos que tomen la decisión, que tomemos la decisión cada día de consagrarnos más para el Señor. Cada día de entrar en intimidad con el Padre, no en una oración de petitorio, sino en una oración de intimidad, de hablar con el Padre en el nombre de su Hijo Jesús, pero no levantarnos hasta que ese lugar de consagración Dios nos dé una palabra. Hay gente que a veces consagra lugares en su casa. Y yo te puedo asegurar que los lugares que son consagrados para encontrarse con Dios, se siente aún cuando entras a esos lugares. Se siente la presencia, se siente el fuego, se siente el aroma. Porque la consagración, cuando el Señor le dijo a Moisés: conságrame a Aarón y a sus hijos, le dio todos los requisitos. Le dijo que se tenían que lavar, eso es consagración. Les dijo que se tenían que perfumar, los tenía que ungir con el aceite de la santa unción. Le dijo hasta cómo se tenían que vestir, sus calzoncillos tenían que ser de lino fino. Les dio el diseño de las ropas sacerdotales. Le dio el diseño de lo que aún el sumo sacerdote tenía que llevar sobre su cabeza. Santidad al Señor. Esa consagración. Santidad al Señor. Y vos sabés que la palabra dice, y yo sé, que la palabra es clara y dice: sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor. Seamos quien seamos. Ocupemos el lugar que ocupemos, la posición que tengamos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y no habla solamente de verlo al Señor en la vida eterna, habla de ver la manifestación de su gloria sobre la vida. Recordá
que cuando los hijos de Eli se dejaron de consagrar y no se consagraron más, e hicieron lo que quisieron en el altar del Señor y en el templo del Señor, y aún el Señor reprendiendo a su padre y él por no haberlos reprendido a sus hijos, lo último que se siente como grito desesperado de una de sus nueras de Eli es ¡Icabod! 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 La gloria de Dios se ha ido. Oh. La gloria de Dios se ha ido. ¡Icabod! Porque también consagración tiene que ver con esa palabra kabod, santo. Gloria. Lo último que esa nuera grita es ¡Icabod! Se ha ido la gloria. Por cuanto ese sacerdote dejó de consagrarse, por cuanto ese sacerdote buscó más agradarle a los hijos que agradarle a Dios. Yo quiero decirte que cuando tú busques agradar más a los hombres que a Dios, eso es falta de consagración. Oh, yo siento la presencia del Padre y siento el fuego de Dios sobre mi vida. Querido pastor, querida pastora, querido ministro, nunca vendas la palabra. Nunca permita que el Icabod de Dios venga por una ofrenda, por un diezmo, por alguien que tengas temor que se vaya. Más vale decirle la verdad, más vale reprenderlo a tiempo con amor, porque Jesucristo lo exhortó al joven, pero lo exhortó con amor, porque mirándolo con amor. Pero no vendas ni adulteres la palabra, porque puede venir el Icabod de Dios. Fue lo último que gritó una de sus nueras antes que el sacerdote Elí se desnucara y cayera hacia atrás de la silla. ¡Icabod! Se ha ido la gloria. Porque no te consagraste, Elí. Porque no reprendiste a tus hijos. Porque dejaste que hagan lo que quieran. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nos está ministrando en esta mañana a la iglesia. Y por último, Sansón en el Antiguo Testamento. Sansón, que fue también como tantos otros un hijo de promesa, hijo de una madre estéril que deseaba un hijo, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: tendrás un hijo y lo consagrarás para mí, y será un voto nazareo, un voto de consagración para Dios, dedicado a Dios. Navaja no pasará sobre él, ni beberá sidra, ni vino, ni ningún producto de la uva, fresca ni seca. Y tú te guardarás durante la gestación también, le dijo, de tomar vino, de tomar sidra. Son votos que el Señor muchas veces nos pide. Eso es negación. Su mamá se tenía que negar a tomar o a beber los productos o a comer los productos de la uva, sea fresca o sea seca. Aún su hijo tenía que tener ese voto delante del Señor y no pasar navajas sobre su cabeza. Por eso a él tenía tejidas unas guedejas, unas trenzas sobre su cabeza Sansón. Dice la Biblia que eran 7 guedejas o 7 trenzas que tenía Sansón sobre su cabeza. Esa era la señal del voto nazareo. Esa era la señal de la consagración. Porque también cuando nos consagramos, iglesia amada, viene la unción. Y la unción viene sobre la cabeza. Por eso, mirá, por eso ahora, por eso el Señor nos hablaba
el día jueves cerrando el mes de abril, sobre qué importante es inclinar nuestra cabeza para dejar que la mano del Padre venga sobre nuestra cabeza. Porque sobre la cabeza viene el aceite. Y el aceite representa la unción, la presencia de Dios, la gloria del Señor. El aceite se usa para consagrar. Aleluya. Por eso Sansón llevaba en su cabeza la señal de su consagración, de su voto al Señor. Y ahí en Jueces 13, 24 y 25 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y Sansón significa el que brilla, el que nació para brillar. Y qué tremendo, porque su nombre lo determinaba a ser una luz en medio de las tinieblas. Y sin embargo, Sansón terminó envuelto en las mismas tinieblas, porque se olvidó de su voto de consagración a Dios. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Puso su nombre Sansón y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los días de los campamentos de Dan, entre Sora y Estol. Pero en el 14 la cosa comienza a cambiar. Sansón nace por una promesa. Su madre se guarda durante el embarazo en lo que el Señor le había pedido. Sus padres le enseñan a Sansón acerca de lo que significaba la consagración y el voto nazareo sobre él. El niño creció, se fortaleció, el Espíritu de Dios venía sobre él. Dicen los estudiosos que las 7 guedejas o las 7 trenzas también representaban los 7 espíritus de Dios que habla Isaías 11, 1 y 2. El espíritu de la sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu del temor del Señor, el espíritu de la ciencia. 7 guedejas, 7 trenzas. Voto para el Señor. Sansón, el que había nacido para brillar, el que tenía que ser luz en medio de las tinieblas, el que el Señor lo había capacitado de un poder sobrenatural. Y si tú lees la historia, y ya la vamos a leer, porque nosotros estamos leyendo ahora el Antiguo Testamento, ya vamos a llegar al libro de Jueces, cuando la leas, o si la querés leer antes, te vas a dar cuenta toda la fuerza descomunal que tenía Sansón, que era una fuerza sobrenatural, porque el Espíritu de Dios venía y estaba sobre él. Las guedejas, el pelo, en el pelo no estaba la fuerza, eso era una señal. Las fuerzas venían porque el Espíritu del Señor venía sobre él, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, aleluya. Él llevaba la señal para que no se olvidara su linaje, su estirpe, la consagración al Señor, el temor del Señor. Pero sin embargo, a partir del capítulo 14 de Jueces, todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer. Y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Esto es tremendo. ¿Para qué habrá ido Sansón a Timat? Cuando fue a Timat, él se fijó en algo que no se tenía que fijar. Por eso el Señor nos hablaba de consagrar nuestros ojos en el mes pasado. Cuidadito los ojitos lo que miran. Y no solamente, porque tú me puedes decir, pero ¿qué hay de malo que le pudo gustar a una mujer? Lo malo que encima esa mujer no era del pueblo de Dios, era del pueblo enemigo de Dios. Era filistea. Y el Señor lo había levantado a Sansón para libertar a Israel de la opresión de los filisteos. Si vos seguís leyendo el 14, dice que él se los comunica a sus padres. Y sus padres le dicen:
¿Acaso no hay mujer entre nuestro pueblo que tengas que buscar mujer fuera del pueblo y encima filistea? Pero él no hace caso al consejo de sus padres. Por eso te dije al principio que también recibir un buen consejo y obedecerlo también te llevará a la consagración. Porque hay gente que pide consejo, pero vos ya sabés cómo termina la historia. Muchos terminan haciendo lo que quieren, porque si no oyen lo que quieren oír, entonces el consejo no les sirve y hacen lo que quieren. Y ya sabemos cómo terminan los que hacen lo que quieren. Sansón no escuchó el consejo de sus padres e hizo lo que quiso. Y tuvieron que bajar sus padres a Timat, porque era la costumbre en el Antiguo Testamento que los padres eran quienes arreglaban la ceremonia de matrimonio con los padres de la novia, es decir, los consuegros arreglaban el banquete para la ceremonia, para el casamiento. Y bajaron los padres. Y mientras bajaban los padres, Sansón tuvo un encuentro con un león y mató al león. Y cuando volvió por ese lugar, vio el cadáver del león, y dentro del cadáver del león vio un panal de miel, el cual agarró, comió. Y dice la Biblia que le convidó a sus padres, pero no les dijo que lo había sacado del león muerto. ¿Sabes por qué? Porque uno de los requisitos también del voto nazareo era que no podían tocar cadáver. Primera equivocación de Sansón. Miró donde no tenía que mirar. Miró a la mujer incorrecta. Segundo, tocó lo que no tenía que tocar. Sacó el panal de miel de un león muerto. Por eso no se los dijo a sus padres. Y tercero, en ese capítulo 14, dice que era costumbre en los casamientos, en la fiesta, hacer como un estilo de adivinanza, de enigma. Entonces él desafía a los filisteos, porque todos los invitados de su esposa eran filisteos, por cuanto ella era filistea. Entonces él desafía a 30 varones de los filisteos y le dice: les voy a dar una adivinanza, un enigma, sabiendo lo que había sucedido con el león. Y le dice: les doy 7 días. Si en 7 días no descifran el enigma, ustedes me tendrán que pagar con 30 vestidos de lino fino y con 30 vestidos de fiesta. Dice que pasaron 3 días y ellos no podían descifrar el enigma, la adivinanza. Entonces, desesperado, cuando llegó el 7º día, dice que tomaron a la esposa de Sansón y la amenazaron diciendo: si tú no incitas a tu esposo a que te descubra el secreto, la respuesta del enigma, y nos dices a nosotros, te quemaremos a ti y a tu familia dentro de tu casa. Ella, desesperada, llorando, le lloró a Sansón. Dice la Biblia, si tú lees ahí capítulo 14, le lloró a Sansón durante todo el día. Hermano, y no hay nada más conmovedor que ver una mujer llorar. Porque un hombre puede llorar, pero cuando una mujer llora te toca el corazón, te toca el alma. No sé, tenés que ser un hombre de hielo para que no te conmueva. La mujer es sensible, por eso el Señor habla del vaso frágil en cuanto a la sensibilidad. Yo me imagino a Sansón teniendo que ver a su esposa llorar durante todo un día y dime qué significa, pero no le decía el por qué hasta que él se lo revela. Cuidado, porque eso fue también una especie de manipulación de la esposa. Cuidado quien te llora, iglesia, porque no sea que esas lágrimas te hagan perder la consagración a Dios. Cuidado quien te llora. Yo una vez vi a una persona llorar para no pagar una deuda, y era una mujer, y no es porque no podía pagar la deuda a un proveedor. Yo trabajaba en un negocio. Era porque ya estaba acostumbrada así, a como se lo dice en el lenguaje comercial, a bicicletear, a extender el pago. Ella tenía el dinero, pero mira,
Lloró de una manera que un poco más, me acuerdo que el proveedor un poco más saca dinero de su bolsillo para darle. Y yo sabiendo que tenía el dinero para pagar esa mercadería. Cuando se fue el proveedor, me acuerdo que esta mujer se secó las lágrimas y me dijo, nunca me olvido estas palabras que ella me dijo, ¿viste? Cuando una mujer quiere tener así a un hombre en las manos, un par de lágrimas suficiente. Y yo le dije, ¿cómo pudiste? Si vos tenés el dinero, bueno, pero no importa, que espere un tiempo más. Por eso cuidado, iglesia, quien te llora. Y ahora entiendo a Sansón en ese aspecto. Soportar que la mujer le llorara todo un día para que le revele el enigma, hasta que él se lo dice. Y ella va y se los dice a los de su pueblo. Llegado el día, los varones le dicen, esta es el significado de tu enigma. Por lo cual Sansón tiene que ir, dice que mata a 30 hombres para despojarlo de esos vestidos y poder pagar esa deuda. Tercera error. Mató. Y acordate que el Señor le dijo al joven, no matarás, los mandamientos guardas, sí, desde mi juventud. No adulterarás, no robarás, no matarás. Mató, Sansón tuvo que matar para pagar la deuda. Y luego esa mujer fue entregada a uno de los filisteos. Y él manifestó toda su ira, todo su descontrol por la mujer que había perdido. Qué tremendo cuando nos dejamos de consagrar. Cuando vos te dejas de consagrar y yo me dejo de consagrar, le estamos dando lugar para que esta carne vuelva a revivir. Porque el fuego es lo que quema y purifica. Y cuando uno se consagra se manifiesta el fuego de Dios. Para que esta carne mengüe y para que Cristo crezca dentro de nosotros. Capítulo 16. Termina esa historia con esa filistea. Pero en el capítulo 16 de Jueces, versículo 15 al 17. Sansón, luego de conocer a esa primera esposa, luego conoce a otra peor, llamada Dalila. Y fíjate que Sansón significa el que nació para brillar, el que brilla. Y la palabra Dalila, en uno de sus significados, es la que languidece, la que es pálida y la que languidece, la que es pálida. Todo lo contrario a lo que era Sansón en su nombre. El que nació para brillar, ahora se encuentra con la que era pálida, lánguida, como muerta. En otras palabras, se encontró la vida con la muerte. Pero Cristo venció a la muerte. Pero nosotros tenemos que consagrarnos a Dios, porque podemos caer en el pecado. Y si caemos en pecado, el pecado es muerte espiritual. Lo primero que el pecado hace es separar a la persona de Dios y la persona comienza a caer en una muerte espiritual. Por eso es tan importante consagrarnos para Dios, iglesia. Y ahí en el versículo 15, ella le comienza a incitar, como la otra le incitó a que le descubra el enigma, la adivinanza del león y la miel. Esta le comienza a incitar que le descubra el secreto de sus fuerzas. Sansón había matado miles de filisteos con la mandíbula de un burro. Había levantado las puertas de la ciudad y se la había llevado al hombro. Ellos sabían de la fuerza sobrenatural de Sansón, pero no sabía dónde estaba esa fuerza, de quién venía, porque ellos no creían en el Dios de Israel, el Dios invisible, le decían. ¿Cómo pueden creerle un Dios que no se ve? Porque ellos eran idólatras, tenían al Dios Dagón, levantaban estatua, idolatría.
Ellos creían en dioses que se veían y no en un Dios invisible. Entonces por eso se reían de los hebreos, se burlaban del Dios de Israel. Pero de Dios nadie se burla, porque el apóstol Pablo lo dice en el libro de Gálatas bien claro: lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Habla de consagración Pablo también ahí. Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Y Dios nunca fue burlado. Los filisteos pensaban que se iban a burlar del Dios de Israel. Y esta mujer Dalila le comienza a insistir, ahí capítulo 16 del versículo 15, y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mirá la manipulación. Una de las armas que el diablo usará para que no te consagre es manipularte. Cuidado. ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, porque 3 veces ella le había dicho que le revelara dónde estaba el secreto de su fuerza, y él 3 veces le había dicho 3 cosas diferentes, pero que no eran verdad. 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día, no un día, la primera esposa fue durante todo un día el llora que te llora, llora que te llora, hasta que Sansón se dio y le descubrió el secreto del enigma de la miel y el león. Esta dice que día tras día, ya venían 3 días, día tras día, insistía, porque así hace el diablo para sacarte de la consagración. No va a venir una sola vez y te va a dejar tranquilo. Va a venir 1, y va a venir 2, y va a venir 3. Pero mientras vea en tu vida y en mi vida esa decisión de consagrarnos cada día, mientras vea, porque la consagración vendrá el fuego de Dios sobre tu vida, vendrá ahí la presencia del Señor sobre tu vida, vendrá la unción del Señor sobre tu vida. Día tras día. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y se durmió Sansón sobre las rodillas de Dalila. Cuidado, iglesia, donde ponemos nuestra cabeza. Oh, cuidado quien te pone la mano sobre tu cabeza. Que las manos que te pongan sobre tu cabeza sean manos consagradas, ungidas, limpias. Él se durmió sobre las rodillas de Dalila. Puso su cabeza sobre sus rodillas. Y dice la Biblia que ella hizo entrar a un filisteo para que le cortara las trenzas, las guedejas. Y como durante los 3 días volvió a gritar: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y él se levantó creyendo que iba a ser como un día más, pero no sabía que ese era el último día, porque ya el Espíritu Santo se había apartado de él. Y cuando quiso arremeter contra los filisteos, lo apresaron. Y no solamente lo apresaron, sino que le arrancaron sus ojos. ¿Y cómo empezó todo? Cuando él, en el capítulo 14, va a Timat y ve a una mujer de los filisteos. Y a Dalila la conoce de la misma manera. Va a un lugar y la ve bañándose en ese lugar. Y le arrancan los ojos. Le cortan el pelo. Y el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Vos podés seguir leyendo la historia.
Sansón es causa de burla para los filisteos. Lo encierran, lo hacen trabajar sobre una rueda. Pero bendito sea Dios, porque Dios es misericordioso. El pelo le vuelve a crecer. El pelo le vuelve a crecer. Y ellos se habían olvidado de ese voto. Y él se arrepiente. Se arrepiente. Y se da cuenta lo que había hecho contra Dios. Lo llevan a esa fiesta. Los filisteos hacen una fiesta en el palacio del rey, con todo el pueblo y los príncipes. Y lo atan a unas columnas del templo, sin saber que ese iba a ser el día que Israel salía a la victoria con los filisteos. Lo único que Sansón tuvo que morir junto con ellos. Pero Dios cumplió el propósito. Y con esto termino. Y es tremendo. ¿Cuál sería la conclusión de Sansón? El joven rico, hemos visto que su corazón estaba puesto en las riquezas y en los bienes. Si bien él tenía ciertas áreas de su vida consagrada, pero le faltaba un área de su corazón. Sansón, lo que lo mató fue el pecado de la sensualidad y la seducción. Olvidarse de su voto. Olvidarse de su propósito. Y esto es tremendo. Porque si bien Sansón pecó contra Dios, Dios cumplió el propósito. Pero Sansón tuvo que pagar la consecuencia de la desobediencia. Cuidado, iglesia amada. Y esto es exclusivamente también muy importante para nosotros los ministros. El hecho de que Dios nos use no quiere decir que quizás estemos consagrados totalmente como a Dios le agrade. Porque Dios usará los dones y usará las facultades extraordinarias y sobrenaturales que Dios nos dio para que Dios pueda cumplir su propósito. Pero no sea cosa que terminemos como Sansón, sin visión, sin unción y pagando la consecuencia del pecado. Porque el Señor lo siguió usando. Porque a Dios no le agradaba lo que él hacía. A Dios no le agradó que se casara con mujer que no fuera del pueblo de Dios, porque ese era el mandato. A Dios no le agradó que tocara el cadáver del león. A Dios no le agradó que revelara el corazón a una mujer sabiendo que el voto nazareo estaba sobre su cabeza y el Espíritu Santo venía sobre él. No le agradó. Pero Dios tenía que cumplir un propósito. Él había nacido para librar a Israel de los filisteos. Se cumplió el propósito de Dios, pero no cumplió Sansón el propósito con que Dios lo había llamado. Sansón era un hombre extremadamente fuerte. Parecía que nada lo podía vencer debido a su gran fortaleza física, pero lastimosamente su debilidad era moral, sensualidad, seducción. Y los errores de su vida lo llevaron a un final de fracaso y de muerte. Para terminar, Dios usará incluso un hombre pecador para cumplir su voluntad. Pero Dios no dejará escapar las consecuencias del pecado. Las lecciones que podemos aprender de la vida de Sansón son: si voluntariamente y repentinamente caemos en tentaciones que conducen al pecado, sufriremos la consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso consagrémonos. Estamos al 2 de mayo, pero no es para consagrarse durante solamente el mes de mayo, es para consagrarnos toda la vida, cada día más. Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, pero nunca entendió su verdadero propósito. Él sabía que Dios estaba con él, que Dios lo había adaptado, capacitado de esa fuerza, pero nunca cumplió el propósito de él con Dios.
Él en Jueces 16:28 ora y dice: entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor mi Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Nuevamente vemos que Sansón vuelve a pedir por él, por su venganza, por los 2 ojos que le habían arrancado, pero nunca pidió por el propósito de Dios en él. Que la falta de consagración no te saque del propósito. Que la falta de consagración, aunque Dios te use, no pienses que quedaremos impunes si hacemos algo en contra de Dios. Porque Dios, iglesia, no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, todo lo cosechará, sea para bien o sea para mal. Vamos a orar en este ya casi mediodía, en esta media mañana. Yo no sé cómo está tu consagración, tu vida delante del Señor, pero hoy es el momento y hoy es el día de quizás tengas que tomar una decisión seria. Yo muchas veces, hay muchas personas que yo a veces las oigo hablar y decir: desde hoy doy gracias a Dios porque desde hoy voy a empezar a arreglar mi vida. Gracias porque desde hoy me di cuenta que en esta área estoy mal. Gracias por esta palabra porque esta palabra me hizo ver que todavía me falta. Y está bien en una parte. Pero lo que no está bien es que esas frases sean repetitorias. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que arreglar esas áreas de tu vida? ¿Hasta cuándo el Señor te tendrá que volver a hablar y remarcar de lo mismo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú te decidas consagrarte realmente para Dios. Hasta que vos decidas verdaderamente tomar la cruz y negarte, acordarte lo que era negarte, decir no, rechazar a lo que te quiera separar de la voluntad de Dios. No. Es una palabra tan corta, es una conjunción en nuestro idioma. No, no, no. Era como cuando el Señor nos habló en el mes pasado en la fiesta de Pascua. No, yo le digo no al pecado, no a lo malo, no a la tentación, y me levanto como un hijo aprobado de la casa, me levanto como un obrero aprobado de la casa. Yo le digo no a la mezquindad, no a la avaricia, no sé a qué le tengas que decir no a la idolatría dentro de mi corazón, no lo que me separe de Dios, no lo que a Dios no le agrada, no, yo digo no, yo me levanto, me consagro para Dios, aleluya, yo rindo mi vida para Cristo. Yo hago la oración de David, como David decía: Señor, yo sé que tú sabes que yo soy capaz de darte todos los holocaustos y de ofrecerte todos los sacrificios, pero ¿de qué me serviría si no quebranto mi espíritu y constricto mi corazón? Porque los sacrificios que a Dios le agradan, dice David, es el espíritu constricto, el corazón constricto y humillado y el espíritu quebrantado. No despreciarás tú, oh Dios. Hoy vino un hijo esta mañana antes de empezar la reunión a traer sus diezmos, sus primicias como familia. Y cuando estamos aquí en el altar y comenzamos a orar, el Espíritu Santo tocó su corazón. Lo ministró. En un momento de la oración, en unas palabras que el Señor soltó sobre él, su corazón fue tocado por el Señor. Y se fue bendecido y me dijo: qué lindo, quería oírlo, quería verlo. Qué hermoso cuando buscamos la presencia del Señor. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nuestras premisas consagradas a Dios. Porque en esto yo pude ver que ellos lo trajeron como consagrado al Señor, como algo sagrado.
Y me dijo, y no queremos solamente que sea de un mes o por ahí, no, siempre. Hacerlo siempre para Dios. Hasta nuestras ofrendas, diezmos y primicia, iglesia, tienen que estar consagradas delante del Señor. De esto no vamos a hablar porque vos estás muy bien enseñado. Estamos muy bien enseñados. Tenemos demasiada enseñanza. Y hay cosas que nosotros hemos venido hablando con el equipo ministerial porque analizamos los mensajes, nos ministramos entre nosotros y hemos visto que el Señor no nos hace falta de palabras. Este pueblo está bien enseñado. Estamos bien enseñados por la palabra. Entonces, ¿qué falta? Consagración al Señor. Consagración. Si a vos te tenemos que volver a decir que el chisme es un pecado, entonces vos tenés que volver al ABC. A vos te falta consagración. Si vos a esta altura no sabés que la murmuración y la queja a Dios no le agrada y lo seguís haciendo, y hay que volverte a enseñar con respecto a esos puntos, a vos te falta consagración. Si vos a esta altura le robás tus diezmos, tus ofrendas y tu primicia al Señor, te falta consagración. No hay que volver a enseñar. Si voy a enseñarte que tenés que orar, pero orar, no hacer petitorio solamente, y no orás, te falta consagración. Te falta consagración. Si vos te das cuenta que no rendís tu voluntad al Padre, que haces siempre lo que vos querés, y las cosas no te salen como vos querés, porque dejás a Dios fuera de tus planes y de tu propósito como Sansón, te falta consagración, iglesia amada. Me faltará consagración. Mes de mayo, una de las palabras, y poniendo fundamento en este mes de mayo que hemos comenzado, mes de la consagración a Dios. Conságrate, consagra tu vida, consagra tu familia, consagra tu trabajo, tu economía para Dios. Consagra tus hijos, consagra tu hogar, consagras el lugar donde tienes encuentros con el Señor. Toma aceite, unge tu casa, úngete a ti mismo. Toma el aceite de la unción, unge el lugar donde oras, unge los dinteles de tu casa. Mes de mayo también es un mes para perfumar y para ungir casas, negocio, tierra, emprendimiento. Levanta oración de consagración. Si te limpias de estas cosas, le decía Pablo a Timoteo, cuando hemos puesto el versículo de fundamento al comenzar este mensaje, si te limpias de estas cosas, ¿de qué cosas? Tú sabes de qué te tienes que limpiar todavía. Entonces serás instrumento santificado, útil. Recuerda la mesa quirúrgica. El cirujano entra sabiendo que todos los instrumentos están preparados y que él puede usar cualquier instrumento que necesite en medio de una operación porque todos están purificados, esterilizados, puros para ser usados. Por eso tú puedes anhelar servicio, puedes anhelar trabajar para la obra del Señor y está bueno. Está bueno el anhelo, el deseo, pero sin consagración, el Señor no podrá usar tu vida. Porque en una casa grande hay diferentes utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Es como hablábamos con el maestro Brian estos días acerca de este versículo. Y él me daba un ejemplo claro. Me decía, es lo mismo que querramos usar el cepillo de diente para lavar los platos, cepillar los platos.
Es lo mismo que quieras usar la escobita que se usa para el inodoro del baño y querer revolver la olla del caldo, de la sopa que estás preparando. No. Esa escobita fue hecha como un instrumento vil, porque se usa lamentablemente en un lugar vil. Se limpia algo sucio, un inodoro. El cepillo de dientes, si bien sirve para el aseo personal, pero es algo vil, porque se usa para cepillar nuestros dientes y sacar nuestro mal aliento de la boca. ¿Te das cuenta, iglesia amada? ¿Te das cuenta? Para revolver la sopa tendrás que buscar una cuchara de madera limpia o un cucharón limpio. Y no te van a servir la sopa en una escupidera. Te van a servir la sopa en un plato hondo. Porque tú me parece, bueno, la escupidera sí se sobreentiende, es algo vil, pero tampoco podés usar un plato playo para servir una sopa. Tiene que ser un plato hondo, o una vasija, o un recipiente que tenga profundidad. Porque si lo servís en algo playo, el líquido se va a derramar. ¿Te das cuenta? Si queremos que Dios nos use, debemos consagrarnos. Y si tú tienes que volver al ABC y todo el tiempo recordándote y siguiendo dándote leche espiritual y no comida sólida, habla de inmadurez. Y eso es falta de consagración. Porque la consagración te llevará a madurar, a ser un cristiano maduro. Y como siempre te digo, no más duro con ese, sino un cristiano maduro, que va a saber discernir entre el bien y el mal, que va a saber discernir entre un consejo y una corrección por amor que a una ofensa que te lleva a una murmuración y a una queja. Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios, y sobre todo el Padre lo sabe, porque el Señor no solamente conoce lo que hacemos, aún sabe lo que pensamos. Por eso el joven rico lo miró y lo amó, porque ya sabía cuál iba a ser la reacción de aquel joven. Se levantó y se fue, triste, porque tenía muchas riquezas. Oramos, ahí adoramos, ahí ponemos una adoración. Y quiero que oigas unos minutos en esta adoración. Quizás ahí donde estás, inclines tu cabeza o levante tus manos. No te distraigas. Mes de mayo, mes de consagración, mes para apartarse para Dios, mes para rendir nuestra voluntad, mes para rendir nuestra vida totalmente a Dios. Mes para tomar su cruz y negarnos a nosotros mismos, ir en pos de Él. Padre, gracias. Padre, gracias porque tú eres Dios de oportunidades y tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y tú nos dices: el que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y si tienes la capacidad de oír, tendrás la capacidad para obedecer. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra vida. Necesitamos consagrarnos a ti, Señor, cada día. Necesitamos, Señor, tener esa vida de comunión, de intimidad, de oración, pero de oración. Pasar por la cruz
Puesto los ojos en Jesús, decía el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto nuestros ojos, iglesia amada en Cristo. Cuando contemplemos en fe la cruz de Cristo, cuando pongamos nuestra mirada a la cruz de Cristo, una cruz que hoy está vacía, pero que cuando hagamos como el apóstol Pablo, cuando él celebra la cena y dice, porque yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor la noche que Jesús fue entregado, y tú dices, hagan memoria de mí. Cuando miremos por fe a esa cruz vacía, haremos memoria de tu sacrificio en la cruz. Haremos memoria de la sangre derramada. Ese fue el precio de nuestra salvación. Haremos memoria de aquel cordero inmolado que murió y resucitó, que murió como cordero pero volverá como león. Haremos memoria de las palabras de Cristo en la cruz. Haremos memoria de ese consumado es, todo fue hecho, Padre. Haremos memoria cuando Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Haremos memoria, señores, cuando tú nos dices en tu palabra, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Haremos memoria del Padre nuestro. Ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Haremos memoria, Señor, de tu oración en Getsemaní. Haremos memoria, Padre. Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Haremos memoria de tu resurrección. Haremos memoria de las palabras de tu apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Haremos memoria de la incredulidad de Tomás. Ay, Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me ha visto, creíste. Más bienaventurados los que creen sin haberme visto. Haremos memoria, vayan al aposento alto, suban al aposento alto y esperen la promesa del Padre. Y ahí estaban los 120 unánimes orando en un mismo espíritu, consagrándose para Dios. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y como lenguas de fuego se repartieron sobre su cabeza. Cuando tú y yo nos consagremos, el fuego de Dios se va a manifestar como se manifestó en el altar de Elías. Cuando nos consagremos, tendremos victoria asegurada. Y Dios nos dará la victoria contra los filisteos espirituales, contra los madianitas, como Gedeón tuvo la victoria con los 300 varones, hombres valientes que se consagraron para Dios. Tendrás victoria como la profeta Débora y la jueza que juzgaba bajo la palmera de Israel. Aleluya. Y animó al capitán del ejército. Haremos memoria, iglesia. Porque cuando hay consagración, serás como el rey Ezequías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías se dio vuelta a la pared y oró al Señor. Oró, no hizo petitorio solamente, oró. Se quebrantó.
se humilló. Y antes que el profeta saliera del palacio, estando en el patio, le dijo: vuelve, Isaías. Cuando te consagres, Dios cambiará tu destino para alcanzar tu propósito y tu destino profético. Cuando te consagres, iglesia, cambiará tu lenguaje por un lenguaje de fe. Cambiará tu mirada. Cambiará el trato hacia tu prójimo. Cambiará tu visión hacia aún sobre tus pastores. Cuando te consagres, se te revelará la paternidad espiritual. Cuando te consagres, se te revelará el propósito y el camino en que debes andar. Porque sobre nosotros el Señor ya fijó sus ojos. Pero algo bien claro le dice el salmista: no seas como el caballo ni como la mula, sin entendimiento. Cuando te consagres, vendrá la revelación de la palabra sobre tu vida. Y los velos se apartarán de tu mente. Y lo que no te dejaba ver o te dejaba ver a medias, se te será revelado. Cuando te consagres, dirás una palabra de Dios y esa palabra llegará y se cumplirá. Cuando te consagres, cada mañana milagros vendrán a tu vida y a mi vida, porque ayuda viene todos los días ayuda viene. Cuando te consagres, andarás en el Espíritu, mas no en la carne. Cuando te consagres, vendrán los frutos del Espíritu Santo sobre tu vida. Y los dones serán usados con más gloria y más excelencia para exaltar a Cristo. Cuando te consagres, verás la excelencia de Dios sobre tu vida. Y todo lo que hagas, lo harás excelente. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Que Dios te bendiga en este día. Consagrémonos cada día para nuestro Dios. Que la paz de Cristo llene tu corazón en este día. Y que tengamos un domingo feliz y bendecido por el Padre. Y a pesar de todas las circunstancias que nos rodea, podamos decir: Kabod, Kabod, Kabod. La gloria, la unción de Dios sobre nuestra vida. Será hasta la próxima reunión, hasta el día miércoles a las 7 de la tarde, y el martes a las 7 los jóvenes junto al pastor Brian tendrán su reunión online. Estate atento porque tendremos directivas para este mes y estamos ahí conectados por WhatsApp también. Que Dios te bendiga, feliz domingo y un hermoso día en familia. Bendiciones, hasta la próxima. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo.
cuáles son tus deseos. Déjanos saber en qué tú piensas, cuáles son tus deseos. Déjanos saber